Nacer es una tragedia, solo que usted no se da cuenta porque fue entrenado para creer que vivir es un privilegio. Usted no pidió estar aquí, nadie pidió, pero un día dos adultos cansados, confusos o simplemente siguiendo el guión, decidieron que generar otra vida era una buena idea. Y peor aún, muchos no fueron planeados, apenas el resultado de la búsqueda de placer. De ahí resultó usted. En realidad no era para que usted estuviera aquí, era para sentir placer. Sin preguntar nada, lo arrojaron a este mundo, violento, desigual, impredecible, y ahora se espera que usted agradezca por eso, que llame a esto milagro, que un día usted repita el ciclo y haga lo mismo con otra persona inocente. Pero, ¿y si todo esto es equivocado? ¿Y si poner a alguien en el mundo fuera en realidad un acto brutal camuflado de amor? No hay nada más manipulador que la romantización de la vida. Usted nace, llora, aprende a andar, va a la escuela, sufre bullying, descubre que el mundo es injusto, trabaja, enferma, entierra a quien ama y todavía le dicen, pon un hijo en eso, le dará sentido a tu existencia. Es así como se perpetúa el ciclo, no por maldad, sino porque nadie tiene el coraje de admitirlo. El nacimiento no es bendición, es condena. Parece absurdo. David Benatar, filósofo sudafricano, dice que el mayor regalo que usted puede dar a alguien es no haberlo hecho nacer. En el libro Mejor nunca haber sido, él argumenta que el sufrimiento es inevitable y el placer opcional. El no nacido no extraña la vida. Solo quien existe es el que sufre. ¿Usted realmente quiere tener hijos? ¿O solo está intentando llenar un vacío que ni sabe de dónde viene? ¿O está intentando arreglar su propia infancia en otra persona? La verdad es que mucha gente tiene hijos por ego, por miedo a la soledad, por presión, por tedio, y después se arrepiente, pero no puede hablar. ¿Por qué decir me arrepentí de tener un hijo? ¿Lo convierte a usted en un monstruo? No. En este video vamos a hablar sobre aquello que casi nadie tiene el coraje de admitir. Tener hijos puede ser un error definitivo. No hay vuelta atrás. No se puede deshacer. Usted puede abandonar un empleo, un matrimonio, una casa, pero no puede deshacer un nacimiento. Si usted quiere la verdad desnuda, incómoda y sin maquillaje, vea hasta el final. Tal vez por primera vez alguien le esté contando lo que el mundo intentó esconderle la vida entera. Usted no debería tener hijos. La mayor mentira que le contaron es que su vida solo tendrá sentido cuando usted genere otra. Es así como comienza el condicionamiento, no con argumentos, sino con aplausos. La niña que juega con muñecas oye, serás una gran madre. El niño que protege al hermano menor, serás un buen padre. Nadie pregunta si él quiere, nadie pregunta si ella puede. La pregunta ya fue respondida por una cultura que trata a los hijos como destino. En la lógica social, quien no tiene hijos es una desviación, un fracaso, un error estadístico. Las mujeres son presionadas por los relojes biológicos, los hombres por legados y todos, sin excepción, son adoctrinados con la idea de que ser padre o madre es la realización máxima de la existencia, la supuesta misión de la vida. La palabra familia viene envuelta en propaganda, pero lo que nadie dice es que mucha gente que realizó su sueño hoy vive agotada, arrepentida, presa a un papel que nunca quiso de verdad. La maternidad y la paternidad, en su forma real y cruda, no son sobre flores, sonrisas y videos en Instagram. Son sobre abdicación, cansancio crónico, despersonalización y muchas veces resentimiento. Pero la sociedad exige que usted sonría porque admitir que ser padre o madre no fue el ápice, sino el comienzo de la ruina interna, sería como escupir en el altar de la tradición. La filósofa francesa Elisabeth Badinter escribió que el instinto maternal es más construcción social que impulso biológico. En el libro El mito del amor materno,
Ella desenmascara la idealización que aprisiona a las mujeres en un papel sacrificial. Ser madre es amor, puede ser, pero también es exigencia, presión, anulación, y cuando el niño no corresponde a lo que se esperaba de él, emocional, intelectual o moralmente, la frustración es inevitable, porque en el fondo muchos padres ponen expectativas secretas en el hijo de ser mejor que ellos, de que le vaya bien, de ser un proyecto de redención. ¿Y qué sucede cuando ese proyecto falla? Hay madres que se sienten culpables por no sentir amor incondicional, padres que se arrepienten de cada cambio de pañal, gente que nunca tuvo tiempo de procesar sus propios dolores, pero decidió reproducir y ahora lidia con un ser humano real, complejo, exigente, que cobra atención 24 horas al día sin pausa, sin botón de apagado. Esto es lo que nadie cuenta. Porque admitir que tal vez usted haya tenido un hijo para llenar su propio vacío sería imperdonable. Pero esa es la verdad incómoda. Muchos hijos nacen de la carencia, no del amor, del tedio, no de la plenitud, del miedo a la soledad, no del coraje de amar. En el fondo, lo que está en juego aquí no es solo el deseo de tener hijos, es el miedo a no tener, miedo a estar solo, miedo a ser olvidado, miedo a que su vida no haya valido la pena si no hay otro para continuar. Pero los hijos no son garantías contra el olvido y no deberían ser condenados a vivir el peso de darle sentido a la vida de alguien. ¿Usted quiere tener un hijo o quiere sentirse necesario? ¿Usted quiere educar o quiere ser adorado? ¿Usted quiere amar o quiere ser salvado? La línea entre el altruismo y el egoísmo en la parentalidad es más tenue de lo que quieren hacerle creer. Tener un hijo es condenar a alguien a la muerte, solo que antes va a sufrir por décadas intentando entender por qué fue arrojado aquí. Esa es la crueldad silenciosa de la vida. Comienza sin consentimiento. Usted nace con un cuerpo que puede enfermar, una mente que puede traicionarle y un mundo al que no le importa ninguna de las dos cosas. Y aún así llaman a eso milagro. Tener hijos no es un acto neutro, es una decisión de terceros que define la existencia de alguien para siempre. Usted está firmando un contrato que el otro no leyó, no entendió y nunca podrá cancelar. ¿Usted tiene noción del peso de eso? El filósofo David Benatar fue claro. Traer a alguien a la existencia es siempre un mal, incluso en las mejores condiciones. No porque la vida sea siempre horrible, sino porque contiene sufrimiento inevitable, y el placer, al contrario, es incierto, irregular, inestable. Usted no puede garantizar que su hijo será feliz, pero puede tener la certeza de que va a sufrir. Ansiedad, luto, enfermedad, desilusión, pérdida, angustia existencial, todo eso ya está incluido en el paquete de nacer. Usted solo necesita apretar el botón, o en este caso tener sexo, y no usar condón. Cuando usted tiene un hijo, no está solo poniendo un bebé adorable en la cuna, está asumiendo una responsabilidad moral, emocional, existencial e intransferible. Su hijo puede crecer y amarlo, pero también puede odiar su propia vida. Puede crecer con traumas, depresión, crisis de identidad, vacío, revuelta. Y entonces usted va a decir que hizo lo mejor que pudo. No es suficiente porque usted fue el gatillo de su existencia. La idea de que vale la pena al final. Pero, ¿y si no vale? ¿Y si la vida usted creó es una secuencia de heridas abiertas? ¿Y si la persona que usted puso en el mundo despierta todos los días deseando que su existencia termine? Usted puede lidiar con esa posibilidad porque existe y es real. Esta no es una crítica al cuidado, es una crítica al impulso irresponsable de crear a alguien sin madurez emocional, sin preparación psicológica, sin conciencia de lo que eso significa. Y todavía llamamos egoísta a quien decide no tener hijos. Egoísta es quien trae a alguien al mundo sin haber pensado una sola vez en las consecuencias de eso. La frase que tantos dicen,
Un hijo es para toda la vida. No es solo romántica, es jurídica, filosófica, moral. Usted no puede devolverlo, no puede desistir. Y si hace eso, si se ausenta, si falla, quien paga es el ser que usted generó. La pregunta no es si usted quiere un hijo, es: ¿puede usted cargar el peso de ser el motivo por el cual otra persona sufre incluso sin haber hecho nada malo? ¿Y entonces vale? Tener hijos en 2025 es como poner una cuna en medio de la carretera y rezar para que nadie pase por encima. Esa es la realidad. Solo que nadie tiene el coraje de llamar a las cosas por su nombre, porque si lo hiciera, tendría que admitir que el acto más celebrado de la humanidad es reproducir. Hoy es casi un acto de negación colectiva. Estamos en colapso. Crisis climática, desigualdad extrema, polarización política, inteligencia artificial fuera de control, guerras por agua, hambre, exilio. El planeta se volvió un campo de batalla, pero seguimos sonriendo en baby showers. Usted sabe lo que está sucediendo. El planeta se está derritiendo, el mar está subiendo, millones están huyendo de zonas inhabitables. Pero la cultura responde con: será lindo ver a tu hijo crecer. ¿Crecer dónde? ¿En medio de qué ruina? En 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró: la era del calentamiento global se acabó. Ahora es la era de la ebullición global. No es poesía, es dato científico. En los próximos años, millones de personas serán desplazadas por desastres naturales. Los niños que nacen hoy tendrán que enfrentar una realidad climática que ni sus padres consiguen encarar en el noticiero. ¿Usted realmente cree que está dándole lo mejor a su hijo al traerlo a este escenario? La pregunta que resuena en el antinatalismo ambiental es simple. ¿Es ético poner a un niño en el mundo cuando el futuro es tan inestable que ni usted mismo puede planearlo para sí? Y aquí el asunto no es solo futuro, es presente. Cada 10 segundos, un niño muere de hambre en el mundo. Más de 400 millones de niños viven en áreas de conflicto armado. 1 de cada 5 vive en zonas de altísima contaminación, inhalando aire tóxico todos los días. Esto está sucediendo ahora. No se trata de ser apocalíptico. Es solo que por primera vez en la historia, sabemos con exactitud científica el tamaño del agujero en el que estamos. Y aún así seguimos repitiendo: pero yo quiero tener la experiencia de la maternidad, como si un deseo personal anulara la realidad colectiva. En el libro El fin del mundo es solo el principio, Peter Sagan alerta: la seguridad, la estabilidad y la previsibilidad de las últimas décadas no volverán. ¿Usted realmente quiere empujar a alguien a esta curva descendente solo porque soñaba con un bebé? Esto es lo que está en juego. No es sobre amor, ni familia, ni instinto. Es sobre responsabilidad ante el fin. Hay un silencio conveniente cuando el asunto es el futuro, porque enfrentar los hechos exigiría coraje. Y coraje, en este caso, significa renunciar al deseo de reproducir. Significa mirar el caos de afuera y admitir que por más que usted desee amar a un hijo, no hay cómo garantizar que él tendrá un mundo donde eso importe. La verdad es que traer a alguien al mundo hoy es un salto en la oscuridad, o peor, un salto a un abismo del que usted ya sabe a dónde va. No es el suicida quien odia la vida, es quien pone a otra persona dentro de ella sin previo aviso. Esto no es provocación barata, es filosofía pura, porque la pregunta más ignorada de la existencia humana es esta: ¿por qué hacer nacer a alguien si vivir es inevitablemente sufrir? Usted puede intentar evitarlo diciendo: pero también hay belleza. Ah, pero el sufrimiento no es opcional. La belleza sí. El filósofo David Benatar en el libro Mejor nunca haber sido dice lo que nadie tiene el coraje de decir. La ausencia de sufrimiento es buena, incluso si nadie existe para disfrutar de eso.
En cambio, la ausencia de placer no es mala, a menos que alguien exista para extrañarlo. Esa lógica desarma cualquier argumento romántico, porque revela la asimetría brutal de la existencia. Evitar el sufrimiento es siempre mejor que crear la posibilidad de placer a costa del dolor. Usted ya se dio cuenta de que el simple hecho de vivir exige un esfuerzo constante. Respirar, trabajar, amar, perder, recomenzar. La vida es un esfuerzo ininterrumpido por no caer en el abismo. Y aún así, el abismo se traga a todo el mundo al final. Enfermedad, vejez, muerte. Tener hijos es, en el fondo, crear un ser que inevitablemente perderá todo, todo lo que él ama, todo lo que él sea, todo lo que él tenga. Usted solo no siente el peso de eso porque está dentro del juego. Pero piense, si fuera usted antes de nacer y alguien le dijera: oye, quiero que entres en una experiencia donde vas a sufrir, enfermar, fracasar y morir, pero también vas a tener algunos buenos momentos, ¿usted aceptaría? Number. Y tampoco su hijo. Aquí está la perversidad. Usted no preguntó. Usted decidió por él porque usted quería, porque usted creyó que sería bueno o peor, porque le dijeron que era su momento. Y el hijo cuando crece no tiene a quién culpar, porque no puede volver atrás. Él tiene que lidiar con las cartas que recibió de un juego que nunca pidió jugar. El psicoanálisis llama peor ese error. Los hijos nacen como extensiones narcisistas de los padres. Deseo, proyección, huida del propio vacío. El hijo como espejo, como redención, como excusa para no suicidarse. Y el niño crece con ese peso invisible. Ser la prueba viva de que la vida de sus padres valió la pena. El filósofo noruego Peter Wessel Sape, otro pensador antinatalista, escribió: la tragedia del hombre es que tiene demasiada conciencia para vivir como un animal y demasiado instinto para vivir como un dios. O sea, la conciencia humana es una carga, un tipo de tortura sofisticada. Somos lo suficientemente inteligentes para entender que todo va a acabar, pero no lo suficientemente fuertes para lidiar con eso. Y aún así ponemos nuevos seres en el escenario. Usted puede decir: pero yo amo la vida. Pero usted se adaptó a ella. Así como los prisioneros se adaptan a las celdas, así como los náufragos aprenden a tomar agua de mar, el amor por la vida es muchas veces supervivencia emocional, no confirmación de que nacer fue una buena idea. Tener un hijo es un acto irreversible. Usted está creando un ser que un día llorará, sangrará, enterrará a quien ama e implorará para que el dolor acabe. Usted puede vestir esto de poesía, pero al final es eso, dolor seguro, placer dudoso. Y ahí está el argumento final del antinatalismo. La única forma de realmente proteger a alguien del sufrimiento es no crearlo. Mucha gente no quiere un hijo, quiere una segunda oportunidad. La frase es simple, pero esconde un abismo. Los padres que dicen: quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve, no siempre están hablando de amor. Muchas veces están diciendo: quiero usar a mi hijo para arreglar aquello que mis padres rompieron en mí. Es ahí donde el niño deja de ser un ser humano y se convierte en proyecto, salvación, escudo, venganza, un muñeco de porcelana sobre el trauma no tratado. La verdad cruel es que la mayoría de nosotros fue criada por personas que nunca deberían haber tenido hijos. Gente que se reprodujo no por conciencia, sino por miedo, presión, rutina, tedio o ilusión. Y ahora repite con sus hijos lo que juró nunca hacer. Esa es la herencia invisible. El trauma se replica, se adapta, cambia de forma, pero permanece vivo. En la obra de Alice Miller, El drama del niño dotado, ella expone la perversión emocional del ciclo familiar. El niño es usado para satisfacer necesidades emocionales de los padres, mientras cree que está siendo amado. Padres que exigen gratitud porque se sacrificaron. Madres que asfixian porque nunca se realizaron como mujeres.
padres que cobran perfección porque se sienten fracasados. Todo esto es trauma transgeneracional y viaja de útero en útero, de silencio en silencio. Muchos hijos nacen de un pacto no verbal. Yo te pongo en el mundo, a cambio, tú me das sentido. Es una transacción emocional injusta y cruel, porque el niño crece con una misión secreta: ser motivo de orgullo, ser la cura del padre ausente, ser la alegría de la madre herida, ser la prueba de que la vida de sus padres no fue un error. Y todo eso es demasiado peso para hombros tan pequeños. La filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre afirma: el infierno son los otros, pero tal vez el infierno real sea ser creado por alguien que te ve como solución, no como individuo. El hijo que no puede equivocarse porque la madre sacrificó la vida por él. El hijo que tiene que ser feliz, porque si no lo es, el padre fracasó. Esto no es amor, es aprisionamiento afectivo. Cuando usted no trata sus heridas, se convierte en sus padres con un acento nuevo. Usted grita diferente, pero por el mismo motivo. Usted educa con discurso moderno, pero con el mismo miedo arcaico. Usted cree que está salvando, pero solo está repitiendo con más elegancia. El trauma no tratado se vuelve doctrina familiar y se camufla bien, con buenas intenciones, con fiestas de cumpleaños, con frases como: yo solo quiero lo mejor para ti, pero lo mejor viene siempre cargado de lo peor que los padres no vieron en sí mismos. Tener un hijo no resuelve su dolor, solo aumenta su alcance y el ciclo se cierra así. Alguien roto intentando arreglar su propia historia encima de un niño que ni sabe lo que está sucediendo. La pregunta que cala hondo aquí no es si usted quiere un hijo, es: ¿está listo para no usarlo como anestesia para sus propios vacíos? Porque si no lo está, tener un hijo puede ser solo otra forma sofisticada de seguir hiriendo sin darse cuenta. Nacer es entrar en un juego que usted no escogió. Tener hijos es empujar a alguien a ese tablero sin saber si va a conseguir jugar. Lo que hablamos aquí no es odio a la vida, es conciencia, es amor radical. El tipo de amor que no romantiza, que piensa antes de actuar, que tiene coraje de parar el ciclo cuando es necesario.